Bueno, señoras y señores, con ustedes sea muy bienvenido nuestro hermano de identidad luterana. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo ¿Todo bien? bien? El tema que acá lo que más se conoce del luteranismo, lamentablemente, tenés dos ramas, ¿no? Está la parte liberal de la Federación Luterana Mundial, que Mm, está la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, y después está la IELU, la Iglesia Evangélica Luterana Unida, ¿no? Yo pertenezco a la IELA, a la ok, Iglesia Evangélica Luterana Argentina, que es diferente, ¿viste? ok, ok. Che, ¿sabés que yo tengo una anécdota con algunos luteranos y que entiendo que vos no te suscribís a esto ni a gancho, porque algunas cosas de vos he visto, pero esto es literal, o sea, de hecho Jorge te puede contar que es así, porque en su momento también lo hablé con él. Recuerdo que cuando era evangélico íbamos a hacer un evento de apologética acá en el municipio de Malvinas, Argentinas, todo llevado a cabo por el mismo municipio, y para el 31 de octubre, ¿viste? Que habían invitado a un par de personas ahí, de iglesias de la zona, y habían invitado a los luteranos, ¿viste? Y en un momento, bueno, nos sentamos, nos conocimos todos y demás, y nos ponemos a charlar, bueno, de qué vamos a exponer, que esto, que el otro, y la charla se fue llevando de tal forma que, no sé cómo, pero llegamos al punto de, ¿cómo es? La ideología de género. Y recuerdo, bueno, yo, un inocente, diría la famosa canción, un inocente y bueno, o sea, supuse de que todos compartíamos que eso era un terrible error. Y me acuerdo que los luteranos, había una pastora, puede ser, no, no, Claro, en el caso nuestro no tenemos pastores, cla- digo pastoras, ni Claro, por bueno, casualidad. y me dijo, eran tres, me acuerdo, me dijo, no, nosotros a eso no nos suscribimos porque, bueno, es como que ellos estaban abiertos a el misterio de la naturaleza humana y cosas por el estilo, y bueno, es como que estaban abiertos a la posibilidad. Entiendo que vos no te suscribís a ello, pero ahí es donde viene mi pregunta por Claro, puro sí, desconocimiento, que hay dos líneas de luteranismo. O sea, está la sí, ortodoxa, que vos perteneces a la ortodoxa, y hay otra que es un poco más ajá. liberal. Sí, sí, sí. De hecho, lo que ha sucedido fue que por allá por la década del 60, digamos, parte del luteranismo se empieza a suscribir al método histórico crítico Mm, y abandona, digamos, el método literal claro. que se tomaba de la Biblia. Y de hecho se divide el Seminario Concordia de San Luis en dos, y ahí nace, después de ahí empiezan a hacer lo que se llama el ELCA, la Evangelical Lutheran Church in America, que es la parte liberal, que salió hace poco en las noticias de que nombraron una obispa, un obispo que se cree mujer, Mm. ¿no? Transexual, eh, eh, a- como obispo, ¿viste? Sí, La sí, sí. verdad que terrible. Pero bueno, ellos empezaron primero con eso, ¿no? De no a criticar todo, incluso los credos, incluso las confesiones luteranas, incluso, etcétera, ¿no? Todo. Bueno, pero Empezaron a acá, dejar todo. acá, Sí. acá me parece que se puede abrir un lindo tema. Porque Ujú. te pregunto, y yo creo que tan lejos no vamos a estar, ¿no? Te pregunto y digo lo siguiente, a la luz de lo que me estás contando, que obviamente vos es algo que rechazás, ¿no? Por eso que lo Ujú. estás contando de la forma en la que lo contás. Eh, digo, ¿es una buena vía considerar que la fuente de nuestro conocimiento respecto a la fe o la seguridad respecto a la fe que profesamos es resultado de la hermenéutica de turno, sin o desvinculado de una autoridad eclesial? Porque acá es donde yo digo, y te dejo todo el tiempo para que desarrolles, si lamentablemente hemos visto muchos desvíos, ¿no? Que es a causa de una interpretación que se hace de la escritura, algunas veces eh, por resultado de cierta hermenéutica aplicada, otras veces por mero capricho nada más, pero que al estar desvinculado de una autoridad que determine
cuál es la fe de la iglesia, creo que es como que hay vía libre para justificar cualquier tipo de postura, ¿o estoy equivocado? Claro, evidentemente es así, ¿no? Eh, el problema general que pasa, yo creo que es esa búsqueda de tratar de alejarse lo más posible, ¿no? De algunos elementos históricos, porque obviamente que para algunos, ¿no? Para algunos, eso te lleva indefectiblemente al catolicismo romano, ¿no? Ujú. Por ejemplo, vamos a decir, no sé, algún desarrollo de algún dogma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde, por ahí, estos grupos protestantes disidentes, yo lo veo así desde esa perspectiva, por ahí no, otro me dirá que no es así, pero bueno, yo veo que tomándose de estos métodos hermenéuticos pueden lograr, obviamente, ¿no? Alejarse de esa, digamos, de esa cuestión, ¿no? Y no lidiar con el problema de la historicidad, ¿no? Porque obviamente que se encuentran en un paradigma, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vemos el tema de los credos, concilios y demás cuestiones, es como que tendrían que justificarse paralelamente con lo que están profesando y ahí surge la problemática, ¿no? Entonces yo creo que estas hermenéuticas que se dan actualmente, lo que se llama la teología contemporánea, ¿no? Que uno puede ver, no sé, por ejemplo, no sé, la teología dialéctica de Karl Barth o alguna de esas posturas, justamente tienen que ver con esto, ¿no? Con ese alejamiento del dogma para poder justificar, obviamente, lo que ellos están practicando, ¿no? En este caso, por ejemplo, el luteranismo adoleció esta cuestión y primeramente por el tema de lo que sucedió con el unionismo allá por el año 1800 y moneda, cuando, por ejemplo, un rey pretendía, ¿cómo se llama?, comulgar con la mujer que era, ¿cómo se llama?, luterana, y él era reformado. Entonces, obviamente bueno, ahí hubo un inconveniente, ¿no? Porque, claro, se vio afectada toda esta situación de que obviamente, bueno, él no podía compartir eso. Entonces, bueno, ahí es donde, bueno, vamos a quitar algunas partes o sea, aleatoriamente empezó a quitar, ¿no? Algunas partes de la confesión sin ni siquiera haber una cuestión Pero, cosa. ¿Me das un segundito? ¿Me sí, das un sí, sí. segundito? Bueno, estamos con nuestro amigo Juan Carabajal de Identidad Luterana. Un abrazo para todos los que se están conectando. Gracias por estar ahí. Mañanas tranquis. Mañanas tranquis. Me salta Ahora la sí, ahora sí. publicidad. Me salta la publicidad. Juancito, sí, ¿sabés Sí. qué? Te preguntaba y digo, eh, ¿cuáles, ¿cuáles son las consecuencias, en definitiva, de esta metodología para acercarse a la verdad? Porque, en definitiva, estamos hablando de una metodología que pretende, de alguna manera, quien la implementa, utilizarla para acercarse a la verdad de fe, ¿no? Eh, ¿Cuál es la consecuencia de dicha metodología? O sea, ¿cuáles son los límites? Porque, en definitiva, a través de este revisionismo dogmático, no sé cómo llamarle, deberíamos estar hasta abiertos a redefinir lo que el cristianismo es, aun cuando nuestra redefinición, estaríamos justificados a hacerlo, aun cuando nuestra redefinición fuese en contra de lo que históricamente el cristianismo ha profesado ser. ¿O estoy equivocado? Claro, claro. Yo creo que este revisionismo te lleva incluso hasta hablar en contra de la resurrección de Jesús o rechazar ciertas cuestiones de milagro, ¿no? Pero uno ahí se tiene que preguntar, ¿no? ¿Cómo sabés que ese milagro no ocurrió, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podés decir, no, porque empieza, no, no porque la ley de la gravedad, no porque la ley de tal cosa, pero ellos hablan de una ley de gravedad, ¿no? En donde por ahí, a ver, como que profundizarían todo y lo conocerían todo, ¿no? Entonces vos te ponés a pensar y vos decís, ¿vos conocés todas las leyes naturales?
Y evidentemente no, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo de Jesús de caminar en el agua. Ahí hay una visión materialista, ¿no? Cuando se empieza a Mm. negar, por ejemplo, de que Jesús caminó en el agua. Pero no solamente materialista, sino que también o sea, tiene una visión materialista y Es naturalista, que perdón. Eso es lo que quise decir. en definitiva la exégesis que yo aplique y los resultados de dicha exégesis van a estar íntimamente vinculados a la filosofía que yo profeso. Y eso es algo peligroso, porque sin Claro, un punto de referencia objetivo que arbitre mi forma de concebir el mundo, de ver la realidad, en definitiva, ¿dónde está la verdad? Es imposible poder identificar la verdad. Estamos constantemente en un camino de búsqueda, pero sin la esperanza de poder llegar a un resultado, de decir, loco, llegué al final de la carrera, esta es la verdad. claro, claro, exactamente. Sí, 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 yo considero lo mismo. Creo que eh, esa es la problemática, ¿no? Y empezar a rascar por todos lados para buscar, incluso en las ciencias bíblicas, y yo lo que siento que a veces esas personas pueden terminar muy mal si no tienen, digamos, un marco de referencia particular Algo que o, por sea ejemplo, innegociable. Es que vos necesitas como punto de partida eso que es innegociable. y sí, claro, y esta gente a veces no tiene ese concepto, ¿viste? Claro, si yo no, o sea, Lamentablemente. si yo no presupongo ciertas cosas como innegociables, como esto es así y no de otro modo, no hay límites que yo pueda, que tenga mi estudio. Y al no tener límites, hasta puedo abandonar lo que es la fe cristiana, hasta me puedo convertir en un agnóstico, no lo sé. Y ojo, no es Claro, exagerado lo que estoy diciendo, es que es una consecuencia lógica. Independientemente de la sí. cantidad de gente a la que le pase, es posible. La vía es posible. Simplemente es una cuestión de hasta dónde te dejas llevar por la curiosidad, podríamos decir. Sí, creo que es más, o sea, el rechazo de la historicidad de algunas cuestiones, como por ejemplo el Génesis 1:11. Yo te voy a contar, ¿no? Porque por ahí esta parte no le conté a la gente. Yo estudié un tiempo en el Instituto Superior Docente Pedro Goyena, que sería la casa de catequesis Fran de Vos, ¿no? Que es católico, ¿no? De hecho, Fran de Vos es el padre de la catequesis renovada, etcétera. Yo estudié 2 años ahí, pero después por cuestiones de que no podía, digamos, eh, trasladarme por el tema del cambio de horario y eso, decidí anotarme en la licenciatura en filosofía en la Universidad Católica de La Plata, ¿viste? Mm. Entonces, bueno, ahí, en esa parte, o sea, eran católicos, pero tenían una tendencia liberal. Más Y de hecho, por progres. ejemplo, sí, no, de hecho, por ejemplo, tuve un agarre con el profesor, por ejemplo, por el tema de Génesis del 1 al 11, la historicidad, ¿no? Porque Claro. decía, no, Adán y Eva no existieron y empezaron. Y cuando vos te das cuenta, o sea, a lo que llegan es que no hay límites. No No hay es límite. que hay un límite. No, no Exacto. hay límite. En el tema de digamos, de la cristología crítica, por ejemplo, no hay límites. Incluso también con el tema de la Biblia. Entonces, Y discúlpame la ujú, interrupción, pero quiero sí, señalar algo. Hay muchas veces que el católico critica esto del mundo protestante. Pero esto es un mal que también está metido dentro de la Iglesia Católica. Con la diferencia de que el católico, desde mi humilde punto de vista, tiene armas para defenderse, porque puede haber ciertos liberales y progres que hagan esta clase de planteos, pueden hacerse oír, pueden hacer mucho ruido, todo lo que vos quieras, pero cuando vos vas a la doctrina de la Iglesia, eso te sirve a vos como parámetro para evaluar ciertas ideas que algunos individuos pueden profesar. Pero que existe ese mal dentro de la Iglesia Católica, lamentablemente existe. que de hecho yo usé 2 encíclicas para refutar al Claro. profesor, digamos, pero me costaron La materia. La Payendi y después Humani Generis, ¿viste? Las Ujú. dos. Y la verdad que, viste, el profesor no, pero Juan 23 levantó la excomunión de aquellos que estudiaban de esta manera o no la teología y bueno,
listo, ya está, sí, profe, tiene razón y listo. ¿Viste Sí, qué va a obvio, hacer? no, llega un punto donde no, y más en esa situación. Ahora, Sí, fíjate acá, hay un comentario muy interesante ajá, que sin entrar en debate con vos, simplemente quiero hacerte una pregunta porque dice Alberto Martínez en el chat. Si ese árbitro es el magisterio de Romano, dice, ¿quién me da la seguridad que ese magisterio es sin error? Ah, pero ella dice ser infalible. Está bien. Más allá de hacia dónde apunte nuestro dedo índice cuando hablamos de magisterio. La ujú, pregunta que te quiero hacer es, ante este problema evidente que tiene el mundo cristiano, incluyendo sí. católicos, protestantes, todo, ¿no es necesario un magisterio para evitar estos excesos que el individuo por ciertos vicios en los que pueda caer? Sí, bueno, en el caso del luteranismo en particular, sí ha tenido un magisterio. Y en este caso, ¿no? En particular, con la cuestión del Seminex, el que quiere más información busque Seminex para no explicar todo lo que sucedió en esa época de los 60, 70 y 80. Directamente el presidente o el presidente obispo del Sínodo de Missouri lo que hizo es directamente expulsar a todos esos, ¿no? Y listo, ustedes no pertenecen más a la comunión luterana, ¿no? No, no son más parte de esto, porque de hecho están cometiendo los excesos de irse, de decir herejías y de ir en contra de nuestras confesiones y de lo que plantea la Escritura. Listo, afuera. Así directamente, ¿eh? No es que no, bueno, vamos a dialogar. Se dialogó durante 30 años. O sea, no, se le dio la oportunidad de retractarse, de ver. Y bueno, hoy los resultados de ese, digamos, de haber tenido ese magisterio, se ven claramente en el Sínodo de Missouri, de que no hay ni una pizca de liberalismo, ¿no? No Entiendo. hay una pizca de nada de eso, no hay pensamientos a favor de la homosexualidad o a favor de no sé, el movimiento Mm. LGTB o a favor del aborto. Pero del otro lado, vos ves una iglesia en decadencia, no solamente con ese tipo de cosas, sino que está bajando la cantidad de personas que van a la iglesia, Sí, las sí, sí. barbaridades que se dicen, y cada vez peor, ¿no? Ellos decían, no, porque acá hay límites. Y evidentemente no hubo límites, porque escuché prácticamente que se viralizó ahí en uno de los canales una pastora, supuesta pastora luterana, bueno, de Elca, diciendo, hablando de un Dios no binario y no sé qué, no me acuerdo bien de qué se trataba el video, pero semejante barbaridades, que ahí te das cuenta del resultado de ese punto. Porque las personas que lo ven desde alguna perspectiva sana a esto, ¿no? A este diálogo hermenéutico, ¿no? Luego no se dan cuenta que en realidad los límites no están, no existen, no es que existen límites. No, no hay Entonces límite. por eso es necesario este magisterio, Ahí ¿no? Por así donde. decirlo. Es que ese Ujú. es el punto al que quiero llegar. Que si me permitís abrir una breve pausa, Respuestas Católicas me está haciendo una propuesta. Mandame un mail que me súper interesa la propuesta, querido. Gracias por contactarme. Mandame a rinconapologético@gmail.com, por favor. Escribime ahí y nos charlamos, ¿te parece? Regresando al tema, perdón por la interrupción. Regresando al tema, es que en el diálogo ecuménico, creo que el diálogo ecuménico debe llevarse a cabo si es que hay un buen espíritu de todas las partes que estén, en todas las partes, perdón, que estén involucradas. Creo que si hay un buen espíritu hay que el diálogo llevarlo paso a paso, ¿no? No podemos saltar de A a la Z sin pasar por el resto de las letras intermedias. Cuando hablamos de magisterio, antes de discutir si en este caso el magisterio católico es el magisterio legítimo y demás, la primera pregunta que todo cristiano debe hacerse es si es necesario un magisterio. Después identificamos la legitimidad de dicho magisterio, pero me parece que por una cuestión lógica es necesario un magisterio que oficie como voz oficial de la Iglesia, declarando la doctrina que como cristianos debemos creer y que dicha declaración sea vinculante para todo aquel que quiera profesar la fe cristiana. ¿Se entiende el punto? Sí, sí, de hecho debería de ser así, ¿no? Debería ser así.
O sea, ese es el punto en general. Creo que ahí se basa toda la cuestión, ¿no? Sí, perdón que estoy teniendo un problema de vuelta con la cámara, se me apaga, no sé qué le pasa hoy a la cámara que se me apaga. Después voy a ver qué le pasa para repararlo. Ahí donde, desde mi humilde punto de vista, creo que hay que empezar a plantearse, ¿no? El tema de, ¿es necesario un magisterio? Porque si no, el cristianismo, sin una autoridad, pierde la esencia o peligra perder la esencia de lo que históricamente ha sido, porque ¿quién define qué es el cristianismo? ¿Quién define los alcances de la fe cristiana o todo aquello que para ser cristiano necesariamente debe creerse? ¿Cuál es ese conjunto de creencias que debe creerse? Porque si no, reitero, creo que estamos en una búsqueda de la verdad donde todo es posible, donde cualquier resultado es posible, y eso puede al menos ser peligroso, me parece. Sí, totalmente, Santiago, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dijiste, así que... Ahora, el magisterio luterano, ¿cómo maneja ese tema? Por ejemplo, ¿qué cuestión? A ver, No, plantéame que algo. A ver. el tema particularmente de lo que es el magisterio dentro del luteranismo. ¿Qué es el magisterio? ¿Cuál es su alcance y su autoridad, por dar un ejemplo? Ah, bueno, el alcance y autoridad. Ahora sí, ahora sí. Bueno, en general con el tema del alcance o autoridad, yo te planteé la situación del Seminex, en Sí, donde sí, la sí. gente quería interpretar desde otra perspectiva, quería implementar algunas cuestiones que no eran parte del luteranismo ortodoxo y de todas estas cuestiones. Se le hizo ver a esta gente, se le mostró todos los documentos, se le mostró todas esas cosas, porque, a ver, digamos, el magisterio luterano, lo que tiene, o sea, por ejemplo, el libro de Concordia, eso, para nosotros es la correcta interpretación de las escrituras. No es que es Para. algo... O sea, Sí, lo que vos decís es objetivamente y de forma vinculante, esta es la correcta forma de interpretar las escrituras. O sea, de sí, esa manera se para el magisterio luterano ante los cristianos y le dice, che, esta es la forma claro, correcta. sí. Bien, Exactamente. O sea, bien. no es que dice es posible o cosa, ¿no? Por eso, por ejemplo, por eso durante 500 años jamás se ha cambiado el libro de Concordia, ni una tilde, ni una jota, nada, nada. No es que lo que hay es diferente. Puede haber errores de traducción que se vuelven a arreglar, obviamente, por una cuestión de antigüedad y una cuestión de, por ahí, malas traducciones que se hacen del alemán al español o del latín al español. Entonces, hay revisiones de traducción, no de forma, ¿no? No de contenido de lo que Claro. contiene ahí. O sea, vos, por ejemplo, vos no podés estar en contra de lo que dice, no sé, por ejemplo, el artículo 5 de la Confesión de Habsburgo. Porque, por ejemplo, que habla sobre, ¿cómo el ministerio, ¿no? Mm. No es que, bueno, están estos que piensa de esta manera y estos que no. No, en ese sentido hay una uniformidad. O sea, no es que cada uno lee lo que quiere, interpreta lo que quiere, no. De hecho, no hay eso. Lo que sí puede haber divergencia es en las cosas que nosotros le llamamos adiáfora, que son cuestiones que pueden diverger una iglesia de otra, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir Dependiendo en del las cuestiones, contexto en el que se encuentran. claro, pero son cuestiones litúrgicas, cuestiones de forma, si en vez de haber tantos obispos, el nombre de obispo es Sí, 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 arzobispo, sí, sí, esas entiendo, cuestiones que entiendo. son así, esas cuestiones. Pero después el resto, cuestión doctrinal y de dogma, no, es para todos igual. O sea, Ah, no podés ahora, agarrar y decir, bueno, yo... ahora Ujú, vos con criterio, independientemente de que estés en lo correcto o que estés sí, equivocado, pero entiendo sí, de que un luterano como vos con criterio supone que puede llegar a objetivamente señalar cuándo es que hay herejía. ¿Por qué es que digo claro, esto? Porque es necesario una fe definida y vinculante por una autoridad oficial
para poder decir esto es objetivamente una herejía, porque si no hay una autoridad, simplemente son opiniones respecto a cómo interpretamos ciertos temas, pero nadie puede señalar al otro diciendo estás en el error. ¿Estoy equivocado o no? Claro, sí, es verdad. Esa es la... Vos sí podés hablar de eso es herejía, tal creencia es una herejía, independientemente de que vos estés o no en lo correcto, que el luteranismo esté o no en lo correcto. O sea, me refiero al criterio, me refiero a la posibilidad de hacerlo a partir de esta autoridad vinculante que ustedes tienen. Claro, de hecho nuestras confesiones, por ejemplo, la fórmula de concordia, que es la parte más clarificante de todas las doctrinas luteranas, lo que dice es, por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos, confesamos y enseñamos, y empieza a decir uno sobre, Claro. no sé, la Trinidad, ta. Por eso rechazamos y condenamos, y empieza a decir, ¿no? Los modalistas, lo otro, y empieza a dar los nombres de todos, ¿no? Claro. Incluso, o sea, no es para ahora ponernos en modo de pelea ni nada, pero también dice, ¿no? Incluso rechazamos, no sé, por ejemplo, la doctrina que plantean los calvinistas, los reformados, los anabaptistas, los católicos. Los católicos, sí, obvio. Y etcétera, ¿no? Por eso digo, o sea, independientemente, Sí. independientemente de que el luteranismo, o vos particularmente como luterano, en tu afirmación, o sea, en tu declaración, estés o no en lo correcto, independientemente a ello, a lo que voy es el criterio, o sea, la posibilidad de a partir de dónde, de qué postura es que vos podés hablar de una determinada doctrina, ¿se entiende? Entonces, Claro. porque desde mi humilde punto de vista, lo que pasa, y lo digo como ex evangélico, es que al carecer la mayor parte de las comunidades cristianas evangélicas, al carecer de autoridad vinculante, ya nadie puede señalar al otro como hereje o como que sostiene herejías o enseña herejías. Tiene que respetar la postura del otro por ni siquiera una cuestión mística, sino más bien por una cuestión de, bueno, son opiniones respecto a interpretaciones que se le da a nuestra única autoridad, que es la escritura, ¿no? Y eso me parece que en definitiva, pese a que la persona no va a ser un relativista declarado, porque él no va a profesar que hay muchas verdades, pero esa actitud le abre la puerta a una disposición a un tipo de relativismo donde, son diferentes opiniones y nadie puede condenar la opinión del otro independientemente de que vaya en contra de la que yo profeso. ¿Se entiende? Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, creo que esto hace una caja de Pandora en donde cualquiera puede pensar lo que quiera y analizar desde cualquier perspectiva, ¿no? Y lo que yo noto por ahí es que parte del protestantismo no histórico es hijo de su tiempo también, ¿no? Sí, obvio. En donde vos ves que no se quiere ver una confesión fija, o por ejemplo hablar de la palabra religión o todo eso, porque hoy culturalmente hay un rechazo hacia las autoridades, hacia las instituciones. Sí, entonces eso se vuelca en la iglesia. Claro, y eso es autoritativo, no, porque eso no está mal. Nosotros tenemos que ser libres. Cuando, a ver, yo me siento libre. A mí nadie me obliga a ser luterano. No es que tengo una pistola en la cabeza en donde, ay, no, sí tengo que ser luterano. No siento esa obligación, digamos, de serlo. Pero, qué sé yo noto como que parece que se toma, ¿no?, una perspectiva así, monolítica, en donde todos tenemos que creer y enseñar y confesar lo mismo, como algo autoritativo que... o suicidio intelectual. Yo he sido criticado muchas veces por hermanos protestantes que abrazar el catolicismo a causa de los dogmas que necesariamente como católico debo profesar es básicamente un suicidio intelectual. ¿Por qué? Porque no te permite disentir o no te permite simplemente investigar respecto a aquellas cosas que ya han sido consideradas como verdades de fe. Yo te tengo que ser honesto, eso no me parece en absoluto suicidio intelectual.
Para nada, porque si lo llevamos al extremo, la pregunta es ¿por qué entonces un cristiano debería creer necesariamente en la resurrección de Jesús? También tendría que ser puesto en tela de juicio, ¿se entiende? Claro, sí, sí, sí. Es que no, yo creo que por ahí se malinterpreta el tema de libertad, pensando que la libertad nos da derecho a hacer lo que nosotros querramos, ¿no? Y ese es un gran problema. Yo creo que para mí, en general, tiene que volver la confesionalidad a la iglesia protestante. No, no debe abandonarse la confesionalidad. Si uno abandona la confesionalidad, está perdido a cualquier tipo de liberalismo teológico e incluso a, ¿cómo se llama? A estas cuestiones de empezar a interpretar cualquier cosa y esa identidad que uno tiene, perderla y irse todo por el tacho, ¿no? Es Y que, eso es lo que uno debe cuidar. es que el dogma te cuida. El dogma te cuida, Sí, porque el dogma le totalmente. pone límites a tu curiosidad religiosa, por así llamarlo, ¿no? Mm, sí, O sea, es como dice la escritura, habla de los que tienen comezón de oír. Es que en definitiva, si nosotros renegásemos de nuestras autoridades o renegásemos de lo establecido ya por la fe cristiana, podríamos también ser víctimas de esa comezón de oír. Y yo ujú, suelo no generalizar porque me parece incorrecto generalizar, pero veo como que hay una fuerte tendencia por parte de los evangélicos, al menos actuales, no hablo del protestantismo histórico, pero sí del evangélico actual, veo como es como que terminan siendo víctimas de esa comezón de oír que recurren constantemente a la necesidad de poder escuchar nuevos académicos, nuevos descubrimientos, nuevos análisis sí, de un mismo párrafo, nuevos manuscritos que se han hallado comparados con otros que ya estaban en nuestra posesión y demás, todo con el deseo de, bueno, a ver qué nuevo podemos sacar, ¿se entiende? Y en definitiva eso es como profesar un tipo de cristianismo que constantemente tiene que estar siendo evaluado, reevaluado. Y yo te digo la verdad, cuando hablo de sí. fe y llamame a mí tradicionalista, llamame a mí, no sé, llamame lo que vos quieras llamarme, pero cuando hablo de la fe y de la salvación de mi alma, yo quiero estar en terreno firme, que sé que no me voy a caer en algo inamovible, que sé que independientemente de la cultura, el tiempo, los nuevos descubrimientos y demás, sé que mi fe va a seguir siendo la misma. Hoy, ayer y mañana, cuando tengamos autos voladores, va a seguir siendo la misma mi fe, ¿se entiende? Sí, totalmente. No sé si a vos te pasa algo similar. No, sí, a mí me pasa algo similar. De hecho, cuando he hablado con ciertas personas, no, pero viste que la ciencia marcó, por mí que baje un plato volador y que nos diga, no sé, hola, vengo de otro planeta. Ah, y eso me afecta a mi fe. No, no me afecta nada. O sea, porque hay cosas que en la escritura no estaban escritas. Eso no estaba escrito, bueno, no lo tomo como algo. A ver, tengo Bueno, que hay un buscarle la problema en la crítica vuelta. textual. Mira, te hago un planteo. Sí. Hay un problema en la crítica Ujú, textual, ¿no? A medida que se van descubriendo manuscritos, la crítica textual va descubriendo que, al compararlo, que hay ciertos pasajes en ciertos documentos que representan un determinado problema, ¿no? Por dar un sí, ejemplo, mira, te doy un ejemplo. El caso del final de Marcos. Lo conocerás al caso del final de Marcos, ¿no? sí, sí, Termina Marcos, sí. final corto, final largo. Versículo 8 es el último versículo, el versículo 20 es el versículo, el último versículo. Independientemente de cuál sea esa respuesta, yo si no hay una autoridad que a mí me diga, che, esta es la escritura, hablando del Evangelio de Marcos, ¿no? Esto es la escritura, esto es inspirado, más allá de cualquier tipo de descubrimiento. Si no está esa autoridad, yo me sentiría bastante, ¿cómo decirlo? Bastante descuidado por Dios. ¿Por qué? Porque hasta ayer estuve creyendo que palabra de Dios era hasta el versículo 20 de Marcos. Pero hoy, a causa de nuevos descubrimientos, me doy cuenta que a partir del verso 9 no es inspirado por Dios, sino que fue escritura de hombre y la tenemos que quitar de nuestras Biblias. Entonces, reitero, Claro. porque alguno puede decir, bueno, pero cambia alguna doctrina sustancial
sustancial esos últimos 12 versículos. No cambia nada, pero aceptando esto y llevado a las últimas consecuencias, la pregunta es: ¿qué seguridad tenemos cuando no tenemos los documentos originales? ¿Qué seguridad tenemos que en realidad este problema que nos encontramos con Marco no nos vamos a encontrar en el futuro con un libro entero? ¿Qué seguridad tenemos? No tenemos ninguna seguridad, ¿se entiende? Sí, se entiende, se entiende. No, es que es verdad. Si uno analiza, ¿no? Lo que va sucediendo con el tiempo es justamente esta cuestión de que, por ejemplo, el tema de Coso, ¿no? De la crítica de los testigos de Jehová, ¿no? Por ejemplo, a la coma juanina, ¿no? Que normalmente, si vos lo ves en la crítica textual, dicen, no, pero no están. Por algún motivo, la iglesia en particular los ha agregado, o los, digamos, fue un comentario, porque vos lees y es un comentario a lo que se está diciendo nada más. No es un agregado especial que cambia la doctrina, sino que, y para mí tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es una cuestión meramente de la cuestión de la iglesia. Así que en ese sentido lo veo así. Sí. Querido, me encantó hablar con vos. Me tengo que ir despidiendo, me quedan poquitos minutos. Y la cámara, no sé por qué me está fallando tanto. Tengo que resolver el tema de la cámara. Bueno, en otro momento hablamos, si querés, de algún otro tema. Es que vos viste que esto fue todo muy random, ¿no? En otro momento podemos arreglar, particularmente hablar de algún tema, y me encantaría poder invitarte. Dale, perfecto. Dale, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu participación, hermano. Dios te bendiga. Por favor. Chau. Hasta luego.